Sería por parte de Nerea Esmorís Varela y Amparo Novo Vázquez, con una comunicación llamada Agenda 2030, trazando el camino hacia sistemas alimentarios sostenibles. Sabéis, Nerea, que te veo por ahí, podéis compartir pantalla con PowerPoint y todo este tipo de cosas, ¿vale? Vale. Gracias, Nerea. Bueno, pues buenos días a todas y a Lorenzo. Voy a compartir pantalla. A ver si esto... Vale. Compartir. ¿Se ve? Se ve perfectamente, Nerea. Vale. Pues pantalla completa. Vale. Esto no... Bueno, si lo doy al principio igual, mejor, ¿no? Sí, mejor, porque las gracias... Vale, ahora sí. Bueno, pues eso, buenos días a todas y a todos. En unas horas así tan tempranas por la mañana. Mi nombre es Nerea Esmorís y bueno, vengo de la Universidad de Oviedo, actualmente soy doctoranda y formo parte del grupo de investigación en Sociología de la Alimentación. Y bueno, mi ponencia, que se llama Agenda 2030, trazando el camino hacia sistemas alimentarios sostenibles, y que he elaborado de forma conjunta con la profesora también de la Universidad de Oviedo, Amparo Novo Vázquez. La ponencia va a ser bastante breve, intentaré ser lo más concisa posible, y estará dividida en tres partes. La primera, en la que definiré tres conceptos clave para el análisis. La segunda, que será el análisis en sí, en el que hablaré de la sostenibilidad alimentaria dentro de la Agenda 2030, y un último apartado a modo de conclusión. Vale. Paso, por tanto, al primer punto, digamos, en el que contestaré qué es la alimentación sostenible, qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues la alimentación sostenible, bueno, es verdad que existen múltiples definiciones, que ninguna está establecida a nivel internacional como digamos que es la universal, ¿no? Pero esta de la FAO del año 2010 fue una de las primeras y está bastante extendida y es una de las más utilizadas, que define la alimentación sostenible como aquella que posee un bajo impacto medioambiental, al mismo tiempo que contribuye a la seguridad alimentaria y a la salud de las generaciones tanto presentes como futuras. Al mismo tiempo, para que una alimentación sea sostenible, deberá proteger y respetar la biodiversidad, los ecosistemas y adaptarse a las especificidades culturales de cada contexto en específico. Bien, ¿qué es la Agenda 2030? Que vemos todos los días en la televisión, en los periódicos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, vio la luz el 25 de septiembre del año 2015 en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas, y está configurado como un plan internacional elaborado con el fin de erradicar la pobreza, asegurar el bienestar del planeta y la prosperidad para todos sin comprometer los recursos de generaciones futuras. Pretende alcanzar así, digamos, el equilibrio entre las dimensiones tanto ambiental como económica como social. Y su eje principal son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS, como se le conocen más comúnmente? Pues son 17 objetivos con 169 metas específicas asociadas que se encuentran integradas e interrelacionadas, es decir, aluden a múltiples dimensiones y se encuentran todas ellas conectadas, es decir, las acciones encaminadas en un objetivo pueden afectar a los demás objetivos, por lo que esto es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de pues implementarlos en ciertos contextos o en ciertas políticas a nivel internacional. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, etc. Como veis, tocan prácticamente todos los ámbitos de todas las dimensiones, tanto económica como social como ambiental. Vale, pues ya aclarados estos tres términos, paso ya a la parte más analítica, en el que digamos que la pregunta clave sería ¿qué entienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 por alimentación sostenible? Vale, estos
bastante importante, ya que en este documento no se contempla una definición de alimentación sostenible en sí misma. Es cierto que la alimentación es tratada de forma muy extensa, la sostenibilidad obviamente también, pero no se aborda la interrelación existente entre ambas, hecho que, pues, como podemos deducir, es bastante llamativo y que puede suponer un obstáculo para ciertas cosas, ¿no? Sí es cierto, y si bien es cierto que no existe una definición concreta dentro del documento, sí que es verdad que la sostenibilidad alimentaria es abordada, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se aborda la alimentación sostenible en la Agenda 2030? Por tanto, pues bien, después de un análisis de los 17 objetivos, hemos concluido que 13 de los 17 ODS se encuentran asociados con la alimentación y con la sostenibilidad alimentaria. 7 de forma directa, es decir, mencionan tanto la alimentación como la sostenibilidad de forma explícita dentro de sus metas asociadas y de su contenido, y 6 de forma indirecta, es decir, no lo mencionan de forma explícita, pero que sí que mencionan otros aspectos que se encuentran muy relacionados con la alimentación. ¿Cuáles los mencionan de forma directa? 1, fin de la pobreza; 2, hambre cero; 6, agua y saneamiento; 7, energía sostenible no contaminante; producción y consumo sostenibles; 14, océanos; y 15, ecosistemas, vida y ecosistemas terrestres. De forma indirecta, salud y bienestar; 4, educación, igualdad de género; 10, reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. Entonces, ya hemos visto que la sostenibilidad alimentaria es abordada en el documento. Entonces, también cabe preguntarse cómo pueden contribuir los ODS a la sostenibilidad alimentaria. Pues bien, como ya hemos dicho, los ODS son un plan crucial para el avance internacional en sostenibilidad. Además, cabe destacar que, si bien no son jurídicamente obligatorios, es decir, no son vinculantes, sí que nacen con un carácter, pues, digamos, globalizador, y que persigue que estos objetivos sean implementados en las políticas de los diferentes países, ¿no? Y que cada nación, pues, los implemente dentro de sus políticas nacionales. Es evidente que este hecho, si es aplicado a la alimentación de forma adecuada, tiene un potencial enorme para fomentar el desarrollo y la mejora de políticas alimentarias en aras de avanzar hacia sistemas alimentarios, pues, más sostenibles. Después de estas tres cuestiones, avanzo ya hacia las conclusiones, porque creo que ya está tratado lo básico, digamos, que se puede tratar en una ponencia. Digamos que, para que sea algo así más gráfico, he hecho como una tabla de puntos fuertes y puntos débiles que hemos detectado en la Agenda 2030 en relación a la alimentación sostenible. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Pues que, como ya hemos mencionado, alude a las diferentes dimensiones que influyen en procesos agroalimentarios y en la estabilidad medioambiental. Y que, muy importante también, es que 13 de los 17 ODS, es decir, una gran mayoría de ellos, se encuentran relacionados directa o indirectamente con la sostenibilidad alimentaria. ¿Cuáles son los puntos débiles? Pues ya lo hemos dicho también. La alimentación sostenible no es abordada de forma directa, ni tampoco se proporciona una definición específica, cosa que creo que es bastante significativa, ya que una de las premisas para poder abordar un problema es que ese problema esté, pues, bien definido, ¿no? Y como otro punto débil es que el documento, pues, no alude a la relación existente entre ambas dimensiones, es decir, la alimentación y la sostenibilidad no son vistas como algo conjunto. Por tanto, ¿qué concluimos? Pues bien, otra vez, que la alimentación y la sostenibilidad son efectivamente discutidas de forma muy extensa y que nos aporta muchísimos datos y cosas, pues, muy útiles para abordar ambas dimensiones, pero de forma separada. Este vacío, pues, de no subsanarse, podría suponer un importante obstáculo para la implementación de políticas alimentarias sostenibles y, en consecuencia, pues, entorpecer los avances asociados con la sostenibilidad alimentaria a una escala global. Y ahora sí, la última diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención y estoy abierta a preguntas, comentarios, etc. Muy bien. Pues muchas gracias, Nerea. Vamos a ver si
¿Alguien en la sala o en la sala presencial o en la sala virtual quiere hacer alguna pregunta? Si no, voy yo. Bueno, pues por aquí no sé si virtual. Bueno, mientras que la gente se lo piensa, yo más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Porque llama la atención este problema que dices, que la alimentación sostenible se trata tangencialmente en muchos aspectos a lo largo del documento, como no puede ser de otra manera, porque es una agenda que debería determinar la hoja de ruta, o al menos intentarlo en muchos aspectos, y que la alimentación sostenible, llegado el momento, no sea un elemento central. Yo creo que esto es, vamos, lo has subrayado perfectamente en tu presentación. Yo creo que esto es una cosa que hay que pensar y que habrá que modificar en los siguientes que vengan, después de los objetivos del desarrollo sostenible, pero me parece muy interesante el análisis que ha realizado. Muchas gracias, Nerea. No sé si alguien quiere más. Bueno, de todas maneras, como vamos a ir bien de tiempo, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, ¿o te vas a desconectar, Nerea? No, de momento vale. no. Vale, muy bien. Pues nada, Nerea, muchísimas gracias por tu aportación. Continuamos. Hemos intentado más o menos que las presentaciones tuvieran cierta temática relacionada. No es fácil porque es un congreso muy amplio, con muchas temáticas, y bueno, ha habido que cuadrar horarios y demás, pero en cierto modo esta primera mesa del día hemos intentado que tuviera que ver con la seguridad alimentaria, cooperación al desarrollo, Agenda 2030, que son temas que puedan tener un poco más de nexos en común. La segunda ponencia que tenemos del día, que era sostenibilidad, hambre, nutrición y cooperación al desarrollo, derecho o imposición, la hemos cambiado de fecha. Por lo tanto, nos saltamos a la tercera, que corre a cargo de Luis López Lago Ortiz, Borja Rivero Jiménez y Cecilia Pedrés Massanet, con el nombre de Seguridad Alimentaria y Bienestar Nutricional en Guatemala, políticas estatales e intervenciones de la cooperación internacional, escenarios desarrollistas y prevalencia de desnutrición. La presentación la va a hacer Luis López Lago Ortiz, que está aquí con nosotros, así que yo abandono mi puesto y se lo cedo a él para que pueda hablar. Buenos días, muchísimas gracias y como dice, bueno, como ha comentado David, esta ponencia es parte de una investigación más amplia que estamos desarrollando dentro del grupo interdisciplinar Sociedad, Cultura y Salud, ICSA, de la Universidad de Extremadura, realizado en este caso con los compañeros Borja Rivero y Cecilia Pedret. Y vamos a hablar sobre seguridad alimentaria y bienestar nutricional en Guatemala, políticas estatales e intervenciones de la cooperación internacional, escenarios desarrollistas y prevalencia de la desnutrición. Paso a poner las diapositivas. No sé si los compañeros lo estarán viendo, me imagino que sí. No sé si Vale, un segundino. Ah, sí, claro, sí. Perdona, sí. A ver, compartir pantalla. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Lo que... Esperar un segundito. Vale, y ahora la comparto desde aquí la perfecto. Bueno, pues las cifras del hambre en Guatemala son contundentes. La FAO, la Organización Panamericana de la Salud, calculan que un 49.3% de la desnutrición infantil, de la población infantil en Guatemala sufre desnutrición crónica, cifras que se elevan hasta el 58%, incluso hasta el 70%
en algunos municipios donde hay amplia población indígena. UNICEF habla del 47%. Estaríamos hablando entonces de unas cifras que rondarían el 50% de la población infantil con desnutrición. Evidentemente estamos hablando de cifras que no están acordes con los índices de desarrollo humano de un país con las características de Guatemala, lo que nos indica que hay un problema específico con la desnutrición infantil. Estas cifras hacen que Guatemala esté a la cabeza de la desnutrición infantil crónica en América Latina y que ocupe el 6º lugar en el mundo en esta materia. A esto habría que sumar, además, el impacto de la doble carga de la malnutrición, el double burden of malnutrition, que como saben es esa coincidencia, ¿no? Esa conjunción de obesidad con mala nutrición y que de alguna manera está teniendo un impacto cada vez más grande en Guatemala. Todo esto, toda esta situación compromete enormemente la salud y el capital humano de Guatemala, teniendo unos impactos en la educación, la salud y el desarrollo económico de cierta gravedad. Esto ha hecho que la desnutrición se haya puesto en el centro de las preocupaciones de los organismos internacionales, de las políticas institucionales y de la cooperación al desarrollo. Una preocupación que no es actual, viene de lejos. De hecho, en los años 40 se desarrolló un estudio clásico en cuestiones de desnutrición realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP, denominado el Estudio Longitudinal del Oriente. Estamos hablando de los años 40. Es un estudio clásico donde se trabajó con grupos controlados, donde había pues, un grupo de niños, ¿no?, que recibían alimentación fortificada y otros no. Los resultados inmediatos de este estudio demostraron que aquella población infantil que había recibido alimentación fortificada mejoraba sus rendimientos, disminuía la desnutrición, etc. Pero quizás lo más interesante son los estudios posteriores. Estamos hablando de los años 1988-89 y 2002-2004, donde se volvió a analizar la situación de esos grupos controlados, ya adultos, es decir, eran ya adultos, y se demostraba que aquellos grupos que habían recibido, bueno, aquel grupo de adultos que en su infancia había recibido el apoyo nutricional, tenía un incremento, por ejemplo, en sus ingresos de un 46%. Sí, su fuerza de trabajo, el éxito laboral, estaba ligado a ese apoyo nutricional en los primeros años de la infancia. Todo esto ha hecho que, por ejemplo, en las políticas estatales haya habido un amplio interés, ¿no? Esa centralidad que decíamos en las preocupaciones por el tema de la desnutrición. Tanto en el marco normativo, hay un marco normativo que podemos decir que es avanzado, hay políticas públicas vinculadas a planes muy ambiciosos, vinculados también con el combate a la desnutrición, incluso unas dotaciones presupuestarias que irían acordes con esas preocupaciones. Sin embargo, como veremos más adelante, esto se puede poner en cuestión. Aunque quedémonos con la idea de marco normativo avanzado, de políticas públicas con planes ambiciosos, etc. Todo eso hace que, por ejemplo, en un movimiento que se llama Scaling Up Nutrition, que vincula a países donantes de cooperación alimentaria con países receptores de cooperación alimentaria y que además establece pues, unos rankings, ¿no?, unos listados donde evalúan la implicación de los gobiernos en las políticas alimentarias, Guatemala ocupe los primeros lugares. Sin embargo, la prevalencia de la desnutrición nos está llamando la atención sobre algo. Continuamos. El marco normativo es particularmente avanzado. Encontramos que el propio texto constitucional, en el artículo 99, menciona, ¿no?, el derecho a la alimentación como un derecho de la población guatemalteca, e incluso hace una mención que para nosotros es particularmente interesante. El artículo 99 hace mención en la propia Constitución
a la relación con la cooperación internacional. Es una especie de reconocimiento implícito del Estado, estamos hablando de un texto del año 85, es un reconocimiento implícito del Estado de sus propios límites y de la relación con agentes externos al propio Estado, que es algo muy llamativo en un texto constitucional. Continuamos. La ley, por ejemplo, del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2005, la ley de alimentación escolar de 2017, estamos hablando de textos que si uno los lee son particularmente interesantes para la defensa de los derechos alimentarios y de la seguridad alimentaria de la población. Es más, hay multitud de leyes que de manera tangencial estarían vinculadas a la defensa de los derechos alimentarios, como pueden ser la ley de defensa de los bosques, la ley una ley que salió también en 2012-2013 sobre el cambio climático, que tendría que ver con la seguridad alimentaria. Hay un marco normativo amplio y lo que es más interesante, sería un marco normativo, perdón, un marco que podría fungir como un marco de exigibilidad para la sociedad civil a la hora de exigir derechos alimentarios. Si hablamos de políticas públicas, no me voy a extender, porque ir periodo por periodo sería demasiado, pero haciendo un resumen, desde los tratados de paz, perdón, desde los acuerdos de paz de 1996, vamos encontrando distintos planes de combate contra la desnutrición muy ambiciosos y que se nos presentan bueno, pues como una política pública consolidada y bueno, vinculada a las dinámicas internacionales. Por ejemplo, el último de los planes, ¿no? la Gran Cruzada Nacional contra la Cruzada Nacional por la Nutrición, vinculada al ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero, etc. Como os digo, planes muy ambiciosos, como fue el de Otto Pérez Molina también, Hambre Cero, planes ambiciosos pero que no terminan de acabar con la desnutrición en el país. Si queréis, en el turno de preguntas nos podremos detener en algunos de estos planes, algunos fracasos, como por ejemplo fue el de las transferencias monetarias en el gobierno de Álvaro Colón, que eran particularmente interesante y que se vinculaba a ciertas dinámicas internacionales que se habían empezado a desarrollar en ese sentido en México en ese mismo momento. Si queréis nos podemos detener, pero ahora, quizás por cuestiones de tiempo, vamos a ir reduciendo. La tónica de ello sí que sería el desarrollismo y, como hemos dicho en los últimos planes, esa incardinación en los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los planes mencionan, enuncian, es el término que nos gusta manejar, enuncian términos como participación e interculturalidad. Y ahí es donde se van a producir las disonancias que analizamos posteriormente. La distancia entre la enunciación de los términos, en este caso interculturalidad y participación, y la realidad de la ejecución de esos planes. Simplemente para señalar aquí que incluso las dotaciones presupuestarias vinculadas a las políticas públicas son dotaciones amplias, tienen un peso específico dentro del presupuesto. Estaríamos hablando aquí el presupuesto dedicado a seguridad alimentaria y nutrición, que supera desde el año 2015 siempre el 5%, e incluso en el año 2016, recordemos que era el momento del final del plan Hambre Cero, supera el 11%. Estamos hablando de un peso específico dentro de un marco presupuestario bastante alto. Hemos hablado de las políticas públicas, políticas estatales. Dentro de la cooperación internacional no nos vamos tampoco a detener demasiado, pero mencionar que hay una multitud de actores. Hablaríamos de organismos multilaterales, algunos dependientes de la ONU, como el PNUD, de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF, OMS, etc. En el caso latinoamericano, la CELAC; en el caso centroamericano, el que hemos mencionado anteriormente, el INCAP. Dentro de la cooperación internacional hablaríamos también, como otro actor importante, las agencias de cooperación estatales, como la ECID, puede ser, o la USAID de Estados Unidos, y luego las ONG
nacionales y su vínculo con, las internacionales y su vínculo con las nacionales. En todas existe una prioridad por el combate contra la desnutrición en sus programas, en todas. De hecho, hay un punto importante, un punto de inflexión que comenta Mariano Juárez, que fue la inundación de la hambruna de Jocotán. Fue una hambruna en esa zona de Guatemala que fungió como un factor de atracción a la cooperación alimentaria que ya se venía analizando desde antes y, como habíamos visto, estaba en la centralidad de los problemas de la cooperación, de las políticas públicas, pero de pronto esa hambruna llamó la atención poderosamente y concentró muchísimos esfuerzos de cooperación alimentaria específicamente en esa zona. Hay que decir también que Guatemala se encuentra en el denominado corredor seco centroamericano, lo que hace que haya de forma recurrente hambrunas vinculadas a los problemas climáticos relacionados con el propio corredor. Aquí lo que nos gustaría resaltar es el papel de los protagonistas en las intervenciones de cooperación internacional. Porque si bien es cierto que queda muy claro la apuesta por el combate a la desnutrición, y aquí os pongo un ejemplo. Se ve muy poquito, pero os lo comento. Por ejemplo, la cooperación española, la ICID, tiene el rubro, el epígrafe vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero, ocupa un 21% del presupuesto total de la cooperación española hacia Guatemala, de la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? De la ODE. Estamos hablando que es el primer epígrafe en cuanto a dotación presupuestaria. Si hablamos de la USAID, estaríamos hablando que la ayuda alimentaria es el tercer epígrafe. También con cierta importancia. Es decir, la importancia estaría reconocida en la cooperación al desarrollo. ¿Pero qué papel juegan los protagonistas? Pues bueno, encontramos enunciados participativos, encontramos la mención a la interculturalidad. Cuando uno analiza la literatura gris de las organizaciones, encuentra que enunciativamente se menciona, pero entendemos que hay una distancia con el desarrollo y la ejecución. Voy a ir terminando. Aquí simplemente os mencionamos una tipología de intervenciones que hemos desarrollado en GICSA vinculada a las acciones de combate contra la desnutrición que utilizan tanto en políticas públicas como en cooperación al desarrollo, y en todas encontramos una variable donde el paradigma desarrollista tiene mucho peso. Para ir terminando, nosotros establecemos unas hipótesis para entender esta disonancia, esta distancia entre lo que se enuncia en la literatura gris de la cooperación al desarrollo, en los planes de las políticas públicas y la realidad de la prevalencia de la desnutrición. Algo está fallando. A pesar de toda esta apuesta, de toda esta intervención rotunda en materia presupuestaria, en recursos humanos, en intervenciones en definitiva, ¿por qué prevalece específicamente la desnutrición y además con una especial intensidad en las comunidades indígenas? Entendemos que hay una prevalencia o planteamos la prevalencia del desarrollismo en las intervenciones, entendemos que hay déficits en la estrategia intercultural, déficits en las estrategias participativas y una desconexión del mundo del desarrollo y la investigación. Nuestras propuestas en ese sentido serían profundizar en el cambio del paradigma de la cooperación y las políticas públicas, entender e incorporar la etnografía y la antropología como elementos en el diseño, ejecución y evaluaciones de proyectos, profundizar en las guías participativas, incorporar resultados de la investigación basadas en evidencia, incorporar dinámicas de publicación revisada por pares, incorporar investigadores guatemaltecos a la investigación que estamos mencionando y crear espacios de diálogo continuo y sostenido entre academia y agentes
de desarrollo. Y con esto terminamos, damos las gracias y si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere plantearnos algo, pues estamos a vuestra disposición. Pues lleváis toda la razón en poner el punto de atención en la disonancia. La disonancia entre la media Sí. Sí. Un momentito, que hay una pregunta en la sala. Luis ha tenido la mala suerte de que en la sala hay uno de los mayores expertos de desnutrición desde el punto de vista cultural en Guatemala y va a hacer una pregunta. No, Luis, que te decía que efectivamente ese punto de atención en la disonancia entre lo que está pasando y todas las retóricas económicas y desarrollistas, es decir, la cantidad de información que se está generando cotidianamente sobre el hambre en Guatemala, la cantidad ingente de dinero que va a proyectos, la lógica diría que cuanto más peso tiene todo eso, esa presencia y esa, digamos, esa significativa financiación de proyectos, más, menos. O sea, más gordo todo esto, más flaco el cuerpo digamos, más normalizado el cuerpo de los hambrientos. Y efectivamente eso no está pasando y este es el gran desafío. Habrás visto, digamos, los cambios en la página web de la SESAM, de la Secretaría de Estado para la Seguridad Alimentaria. Es una de las páginas del Gobierno de Guatemala más dinámicas y cambiantes, con información de todo tipo. Y una de las cosas que tiene es lo que llaman el boletín epidemiológico semanal, ¿no? Que es una cosa de decir, bueno, y en la situación actual, que veamos cómo cada semana se registran, pues así, impudorosamente, 13 muertos por desnutrición aguda, bueno, sobre todo estos meses, el resto del año, cada semana 5, 6, 10, las últimas semanas del año que contabilizan más, se llega a contabilizar hasta 150, o sea, cuando Guatemala está registrando por COVID, yo qué sé, está registrando 5 muertos al día. Bueno, pues, la cuestión, no está habiendo correspondencia entre toda la información, todo el dispendio económico y metodológico, como si con registrar, con supuestamente concienciar, con narrar, fuese suficiente y que las medidas que se implementan tienen, pues, digamos, tienen el recorrido hasta la publicación, pero después, digamos, como que se deja libremente hasta que mueren todos estos grandes proyectos que están avalados por un programa, por los programas electorales. La pregunta del millón. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo se puede acompasar algo que aparentemente es lógico? Es decir, tanta masa gris, tanto dinero y tan poco resultado. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Ya sé que tengo una pregunta imposible porque en eso estamos todos desde hace mucho tiempo, pero me gustaría ver qué estás pensando, ¿vale? Muchísimas gracias, Julián. Y la verdad es que al final, bueno, pues que la pregunta la planteas tú como me parece un diálogo muy bonito porque
gran parte del trabajo que estamos desarrollando está basado también en tu experiencia etnográfica, en la de Lorenzo Mariano, y bueno, pues no deja de ser una retroalimentación muy interesante. Claro, yo creo esa distancia, esa disonancia entre lo enunciativo de las políticas públicas y la realidad, como más allá de las propuestas que hacemos, que nuestras propuestas no dejan de tener un punto enunciativo también, un punto de iluso. No nos podemos engañar. Y con ese mismo carácter iluso te respondo, ¿qué podemos tener? Hay un marco de exigibilidad interesantísimo, que es un marco normativo amplio, con leyes como la de seguridad alimentaria, el marco constitucional. Si hubiera una sociedad civil bien entretejida, de un contexto complicado, con poblaciones indígenas, con la variable de la violencia y las maras, que no la hemos contemplado aquí, pero cómo afecta todo eso también a las cuestiones alimentarias, al desarrollo de la vida normal, etc. Aquellos avances vinculados a la sociedad civil, a la profundización democrática, que de alguna manera consiguieran tener como objetivo esos marcos normativos, es decir, convertirlos en exigencia, creo que podrían dar avances sólidos que, acompañados con los planes del gobierno o con la cooperación internacional, podrían hacer más eficiente, más efectiva la ayuda. Porque si no, al final, esos esfuerzos, como bien dice, se terminan perdiendo en el camino o se aplican mal. Es decir, hay ejemplos, ¿no?, de la cooperación internacional, cuando se hablaba, famoso ejemplo aquel, ¿no?, de producción de conejos en cultura que repudian, ¿no?, el comer un animal que les es ajeno culturalmente. Evidentemente, hay que trabajar desde la antropología, desde los valores culturales. Creo que la variable de la sociedad civil bien tejida y exigente sería muy interesante, pero bueno, también en el contexto guatemalteco hay ciertas dificultades. Y bueno, por último, aunque quizás no es algo a corto plazo, pero tener en el horizonte, trabajar desde la cooperación internacional junto con la evidencia científica que se está produciendo, dotaría también de una mayor solidez a las intervenciones en los proyectos. Aún así estamos hablando de horizontes más que de realidades, voluntades más que de posibilidades inmediatas, pero bueno, ahí estamos abriendo esas líneas y muy agradecido también por tu intervención, porque ahí estamos leyéndote. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Luis. Yo, bueno, aprovechando que vamos bien de tiempo, también quiero aportar un poco a la presentación de Luis. Se explican muchas cosas también cuando uno ve, y tú lo sabes también porque has trabajado en esto, cómo se formulan los proyectos en las ONG. Y muchas de ellas, organizaciones muy grandes, con grandes presupuestos, pero que dedican muy poco a lo que ellos llaman gestión del conocimiento. Es decir, a ver qué es una cosa tan sencilla como ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Y no repetir prácticas que no han tenido evidencia de que funcionen. Pero todo eso también tiene que ver con la dinámica de cómo se formulan los proyectos. Muchas veces los proyectos se formulan atropellados, con el mismo marco lógico prácticamente todo. Se utilizan algunos elementos como ítem, por ejemplo, ahora en los marcos lógicos hay algunos ítems que son irrenunciables, que son, por ejemplo, el género, es uno de ellos, y aparece, y luego había que ver cómo se trabaja el género, pero también la interculturalidad, y hay que ver cómo se trabaja. Porque yo ocupo un cargo en una ONG en el que todos los proyectos tienen interculturalidad, pero yo todavía no acabo de verla. Y tiene que ver con que es un ítem que hay que rellenar, que queda muy bien, que
cara a la financiadora queda muy bien, pero al final no se trabaja porque eso se traslada en que dice, no, es que doy participación a los locales. ¿Esto qué es? O sea, dar participación a los locales es una cosa muy relativa. Y, por ejemplo, yo en esta ONG concreta que me peleo porque haya evidencias de todo tipo, culturales, que son muy importantes, pero de todo tipo, tenemos que trabajar sobre evidencias, veo que no se hace. Y que en las que se hace son en casos muy particulares, por ejemplo, como el caso de Acción contra el Hambre, que habría que ver si es por una voluntad particular de una persona que tiene un interés en este tipo de cosas, porque yo, o sea, que conozco bien el mundo de la cooperación desde dentro, no veo que sea la tónica general. También digo que creo que están cambiando las cosas y que poco a poco. Veamos ahora, no sé si sabéis, la EFI ha cambiado de dirección. Parece que hay una apuesta importante por parte del gobierno de incluso de subir la financiación española en cooperación. Y parece que la ministra tiene un cierto interés en que la EFI se vuelva a convertir o que España vuelva a convertirse en un país de referencia en cooperación al desarrollo. Bueno, lo hablamos luego. ¿Alguna pregunta en casa? Vale, pues entonces, dejo de compartir. Sí, perdona, Manuela. Sí. Si quieres acercarte. ¿Estamos? Sí, estamos en hora, porque no te preocupes que ha faltado gente. Te quieres sentar por aquí y así lo hacemos mejor y se te ven en casa. Bueno, buenos días. No, más que nada, simplemente comentar un poco, llegué un poco tarde, pero lo que estáis hablando aquí me toca mucho toda la temática que vengo trabajando en verdad toda mi vida en los estudios, desde el bachillerato, que es el tema de la sociedad civil, participación, y luego todo eso de la cooperación internacional también, estoy ahí, y estas cuestiones que están poniendo, más que nada, ¿qué funciona? ¿Cómo se involucran las personas del local para que hagan las cosas a su manera? Eso yo creo que hay un punto ahí que la antropología puede aportar muchísimo, que es el punto de la interculturalidad que has comentado, pero que más que nada entender exactamente qué es lo que motiva a esas personas a efectivamente a hacerlo, porque las personas llegan el equipo de la cooperación, por ejemplo, y tiene todo muy planeado, piensa que entiende todo lo que está ahí, pero luego hay significados, cuestiones, valores locales que sí que necesitan ser mejores trabajados. Y ahí no podemos decir hay que educar las personas que están en el local, porque claro, educar ¿cómo? ¿Qué sería esa educación? Entonces, hay toda una serie de cuestiones que están involucradas en esos proyectos, en eso que queremos tanto de construir nuevos horizontes, de hacerlo efectivamente posible, realizables. Y que, bueno, nada, me parece que muy bien y sí, felicito por todo. Sí, no, si quieres hablar, la pregunta es a ti, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, tampoco para extendernos demasiado. Respecto a lo que comentaba David, hay una frase que, trabajando estos temas, para mí se me ha vuelto recurrente. Es decir, los ritmos del hambre no son los ritmos de la cooperación ni de las políticas públicas. Al final, el ritmo de la convocatoria no entiende de un problema estructural, sino que tiene una serie de objetivos para cumplir y además con una importancia de la gestión económica rotunda, ¿no? Y claro, eso se conjuga mal con las necesidades sujetas a imprevistos, además, que se encuentran en el terreno. Estamos hablando de una disonancia importante de un conflicto, realmente. No es ya una disonancia, porque entra en conflicto, es decir, no se puede hacer la cooperación bien. Pero si hablamos ya de esos ambiciosos planes, como decíamos, hambre cero, ¿no? De Otto Pérez Molina, se tiene que cumplir, porque se acaba mi legislatura. Los ritmos políticos exigen éxitos políticos. Es que el político se está vendiendo también con esto. Entonces, ahí se crean verdaderos conflictos, esto se tiene que terminar, y cómo se va a poder trabajar la participación. Y ahora incardino con lo que decía Manuela. ¿Cómo vamos a poder trabajar la participación, la comunidad,
desde una perspectiva de diálogo horizontal, cuando el dinero que está nutriendo nuestros proyectos depende de unos ritmos políticos, en definitiva, que tienen que ver con el éxito. Parece que lo estoy tratando de una forma muy espuria, pero quieras o no, no deja de ser algo estructural también, porque si al final la dotación presupuestaria está dependiendo de esa estructura política, ¿cómo vamos a poder trabajar? Entonces, quizás vuelvo un poco a lo que comentábamos con Julián, la necesidad de sociedades civiles, de comunidades, llamémoslo en su entorno, en su contexto de la manera adecuada, o como se denominen ellos, comunidades, sociedad civil, ciudadanía, etcétera, que tengan esa capacidad de exigir, de dialogar con el poder y ser capaz de, en este caso, en el rubro de la alimentación, ¿no?, de los derechos alimentarios, pues ser capaz de exigir también a esos que imponen ritmos que no son los ritmos del hambre, ¿no? Son los ritmos de la política, de la cooperación al desarrollo mal entendida como justificación de proyectos, etcétera. Ahí entiendo que lo que tú comentas, fíjate que también, en este caso Brasil, y lo comento por ti, se convirtió en un horizonte para las políticas alimentarias guatemaltecas, ¿no? Hay un momento en que el Plan Fome Cero es un referente y se replican algunas de esas dinámicas, sino que me corrija Julián, se replican algunas dinámicas porque se entiende internacionalmente como un caso de éxito. Entiendo que hay un caso de éxito, aunque luego posteriormente se hayan encontrado algunas fracturas que nos llevaría a casi otra ponencia a meternos en eso, y ya me estoy enrollando demasiado. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Ya para finalizar, porque ya sí que nos hemos comido el tiempo, por poner un ejemplo, el año pasado una agencia regional, en este caso, financió un proyecto de desnutrición, era en otro contexto, Mali, con 200.000 euros, solo con la premisa de que tenían que gastarse en 6 meses. Ese es además un contexto en el que no se había trabajado. La ONG que llevó a cabo el proyecto tenía expertise en ese contexto, el de Mali, que no tiene que ser sencillo, pero en otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de trabajo previo cultural, si ya que estamos aquí en este contexto, falla? Pues ninguno. Pues lo que se hace es que se justifica de dinero. Y al final, pues se acaba yendo a lo fácil, a repartir comida, que es lo que se acaba. Bueno, pues muchísimas gracias y, bueno, me alegra que haya habido un poquito de debate. Si soy capaz de quitar esto. Bien. Bueno, pues un momentito porque voy a atender al chat, que lo tenía un poco descontrolado. Vale, perfecto. Bueno, pues iríamos entonces con la siguiente comunicación. Hola, Carmen, ya te veo por ahí. Corre a cargo de Carmen Lozano Cabedo y Amparo Novo Vázquez. El título de la misma es Acciones cívicas y políticas para una alimentación sostenible. La visión de los activistas alimentarios. Cuando quieras, Carmen, muchas gracias y bienvenida. A ver si encuentro... ¿Se me oye bien? Perfectamente, Carmen. A ver si encuentro la presentación, que suponía que la tenía abierta. Pero veo los Word. A ver, mostrar todas las ventanas. Aquí está. ¿La veis? Espérate que se va a maximizar. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues como David ya ha hecho más o menos la presentación, bueno, sí que me gustaría resaltar que esta comunicación, bueno, pues pertenece a una investigación que se ha desarrollado dentro de este proyecto titulado Consumo Político Alimentario, Ciudadanía, Activistas e Instituciones, financiado por el Plan Nacional y que, bueno, en gran medida se imbrinca bien con lo que han comentado, han estado hablando mis compañeros anteriormente. En el fondo, bueno, pues es del marco de la gobernanza alimentaria, solo que en este caso, bueno, pues nos vamos a centrar en uno de los actores que son esos denominados activistas alimentarios.
Entonces, bueno, nosotros partimos de esa constatación de que el sistema agroalimentario ha generado múltiples desconexiones y rupturas en términos ambientales, sociales y culturales. Y bueno, para tratar de reconectar y relocalizar estas dimensiones, múltiples actores de la sociedad civil están desarrollando diferentes acciones, tanto cívicas como políticas. Pues prácticas de consumo o de no consumo de alimentos políticamente motivadas, formas alternativas de producción y distribución de alimentos, desarrollos de un estilo de vida determinado, o acciones de protesta como pueden ser las manifestaciones o el hacktivismo, o ciberactivismo incluso. Y bueno, mediante el desarrollo de múltiples acciones cívicas y políticas, estos actores están fomentando el paso de un sistema de gobernanza centrado en la seguridad, la salubridad y los riesgos a un nuevo modelo de gobernanza que, bueno, Osterberg denomina modelo innovador de gobernanza, en el que adquiere un papel protagonista pues cuestiones como el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, el bienestar de los animales o, bueno, en definitiva, las cuestiones ambientales, sociales o con un carácter ético. Entonces, bueno, en este marco, desde la academia se utiliza el concepto de activista alimentario para referirse a aquellos actores sociales que desarrollan tanto discursos como acciones orientadas a propiciar o a fomentar cambios sociales y políticos que permitan modificar las características del sistema alimentario actual o de ese sistema alimentario global para tratar de que sea, bueno, pues socialmente justo, ambientalmente sostenible, económicamente viable, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa definición paraguas amplia de activista alimentario podemos detectar dos perspectivas. Un enfoque que considera que es mucho más amplio y que consideraría como activista alimentario pues prácticamente a cualquier actor que desarrolle algún tipo de repertorio de acción social o políticamente motivada. Es decir, en esto se incluirían, por ejemplo, los movimientos de estilo de vida o los consumidores conscientes. Mientras que hay otras definiciones bastante más restrictivas de activismo y que consideran, bueno, que consideraría como tales a los actores que trascienden la esfera pública y privada, es decir, que no solo desarrollan esas acciones en la esfera pública o privada, sino sobre todo, o sea, serían activistas los que también lo hacen en el ámbito público y colectivo. Entonces, bueno, en gran medida esta investigación, bueno, he puesto, está en inglés para facilitar que personas que no entiendan bien el español lo puedan seguir más o menos. Entonces, bueno, pues lo que nos planteábamos en esta investigación era, bueno, describir quiénes son y cómo actúan esos activistas alimentarios, conocer los procesos de tomas de decisiones que les llevan a realizar esas acciones que se entienden o que son definidas como activismo político alimentario y, bueno, de manera específica, y esto sí que está menos explorado y es, bueno, pues sobre todo lo que me quiero centrar más en la comunicación, es analizar qué concepto tienen de derecho a la alimentación, de las obligaciones que conllevaría ese derecho, de la capacidad que tienen los ciudadanos para cambiar o para transformar el sistema alimentario actual y de los obstáculos a los que se enfrentan. La investigación se sustenta en una metodología eminentemente cualitativa y en base a 22 entrevistas semidirectivas a, bueno, pues activistas alimentarios de diferentes perfiles, considerando la definición amplia de activista alimentario, de manera que pudiéramos ver si realmente existe esa diferencia o no se puede, o sea, existen rasgos diferenciales entre ellos o no. Entonces, bueno, lo que refiere a las tipologías de acción que hacen estos activistas, pues sí que encontramos que todos los entrevistados mencionaban que habían desarrollado acciones de boicot, es decir, habían dejado de comprar determinados alimentos por motivaciones éticas, políticas, ambientales, sociales, etcétera, sobre todo, bueno, a productos procedentes de ganadería intensiva, procedentes de multinacionales o alimentos elaborados, bueno, ese boicot que se hizo a los alimentos con aceite de palma, ¿no? Que este es relativamente reciente. Y que todos ellos también habían participado o participaban en acciones de boicot, es decir, compra consciente de determinados alimentos, sobre todo alimentos locales y de proximidad,
con algunos que bueno, habían hecho boicot a alimentos catalanes y en favor de los españoles, alimentos ecológicos y de comercio justo. Pero lo más interesante es que la mayoría de ellos, no todos, lógicamente por eso seleccionamos esos perfiles, también habían desarrollado o participaban en movimientos colectivos, como pueden ser pues, huertos urbanos, grupos de consumo o cooperativas de producción y consumo, pertenencia a asociaciones veganas o individualmente a través de movimientos de estilo de vida y bueno, participaciones en manifestaciones u otro tipo de actuaciones, ¿no? Por lo tanto, observamos que la mayor parte sí que tiende a trascender esa esfera individual y privada y a participar en esas actividades con carácter colectivo y público. Es decir, sí se pueden distinguir estos dos perfiles que mencionábamos que la literatura identifica. En lo que refiere a su percepción de la capacidad que los ciudadanos tienen para transformar el sistema alimentario, bueno, pues las respuestas se articulaban en torno a 3 ejes. Había un grupo de informantes que consideraban que se pueden promover cambios a través del consumo político y mencionaban sobre todo pues, ese boicot y boicot, mientras que otro grupo que lo tienen a la derecha, con fragmentos de esas entrevistas, cree que las barreras son tantas y tan variadas que la dimensión individual no tiene capacidad transformativa, no tiene capacidad de transformación y consideran que ese cambio solo se da a través de la dimensión colectiva mediante el desarrollo de conciencia social y política y a través de la organización y la participación en la esfera pública. Y bueno, detectábamos también una posición intermedia que destacaba que ambas dimensiones están interrelacionadas y que la capacidad individual sería un prerequisito, es decir, es necesario primero un cambio de conciencia y de prácticas a nivel individual, pero que esta capacidad solo es efectiva si se ejerce de manera colectiva y organizada. El tema de los obstáculos no lo teníamos previsto, pero claro, al hablar de esa capacidad de cambio, todo el mundo mencionaba esos obstáculos para que les permitía confrontar qué se puede hacer ante esos obstáculos, ¿no? Y bueno, suelen estar en línea con lo que detecta la literatura, es decir, se mencionan una serie de obstáculos con un carácter más a nivel individual, como puede ser la falta de tiempo o de capacidad económica para adquirir determinados alimentos, el desconocimiento o cuestiones de logística. Pero también la mayoría mencionan cuestiones estructurales, como son hábitos alimentarios arraigados, una gobernanza alimentaria vertical, compleja y desigual, en la que bueno, pues el poder está distribuido de manera desequilibrada, y hacía mucha incidencia en la falta de acceso a información veraz. Y bueno, para superar muchos de estos obstáculos, los movimientos sociales están promoviendo el tema del derecho a la alimentación. Es uno de los conceptos que en los últimos años, pocos, la verdad que ha entrado por fuerza y está permitiendo aglutinar a muchos movimientos sociales alimentarios. Entonces sí que detectamos que existe un consenso entre los actores entrevistados en torno, bueno, pues resaltando que la alimentación es una necesidad básica que debería estar cubierta. Es decir, todos ponen de manifiesto eso, pero es verdad que había algunos que no sabían si la alimentación se podía considerar o no un derecho, aunque entienden, bueno, que la satisfacción, que al ser una necesidad básica, su satisfacción debería estar garantizada por la sociedad a través de sus instituciones y no dejar la resolución de este problema, bueno, en manos de la sociedad civil, de las ONGs, bancos de alimentos, etcétera, ¿no? Y entre los que consideraban que es un derecho, que era la parte mayoritaria, lo interesante es que casi todos manejaban un concepto extendido del derecho a la alimentación en línea con el que fomenta la FAO, ¿no? con el que propugna la FAO. Es decir, no se trata solo de acceso a los alimentos, sino, bueno, ellos manifestaban... Ay, perdón, que le he dado sin querer. Utilizaban estos términos: buena alimentación, alimentación correcta y justa, lo que implica que se tenga en cuenta la dimensión social, cultural, ética o ambiental de la alimentación, es decir, lo que sería el primer círculo. Pero claro, van más allá y consideran que este derecho a la alimentación implica también acceso a la información sobre los alimentos y sobre cómo se producen, distribuyen, etcétera, etcétera.
y además ese derecho implica tener la capacidad y la autonomía para poder ejercerlo y también para participar en la gobernanza del sistema alimentario, es decir, en línea con el concepto de soberanía alimentaria. Bien, aunque existe un consenso en torno al tema o un cierto consenso en torno al tema del derecho a la alimentación, cuando les preguntábamos sobre si conlleva responsabilidades o no conlleva, ahí sí que percibíamos mayores divergencias. Es decir, en torno a un tercio de los entrevistados no sabía responder a esta pregunta, no se la había planteado nunca y, bueno, algunos directamente no respondían y los que intentaban elaborar sobre la marcha un discurso sobre este tema, pues aludían a que la responsabilidad compete exclusivamente a las instituciones, productores y elaboradores, ¿no?, que tienen que garantizar ese acceso en cantidad y calidad a los alimentos a los ciudadanos. Pero no consideraban que los ciudadanos tuvieran que asumir ningún tipo de obligación, es decir, permanecían en una posición secundaria, pasiva, etcétera. Pero 2/3 de los entrevistados sí que consideraban que el derecho a la alimentación conlleva obligaciones para los ciudadanos y mencionaban, o hemos podido identificar, que hacerse responsable de nuestros actos alimentarios se desarrollaba en torno a 3 obligaciones concretas que mencionaban. Por un lado, informarse, es decir, creen que para tomar conciencia del papel que tenemos como actores del sistema alimentario es necesario estar informado y ello conlleva la obligación de solicitar, hablaban también de exigir esa información tanto a las instituciones como a los actores responsables, pues solo de esa manera se pueden desarrollar la segunda de las obligaciones, que es desarrollar acciones coherentes, pero también implicaba no solo estar informado a nivel individual, sino la obligación de sensibilizar al resto de la ciudadanía sobre las implicaciones, sobre los problemas que atraviesa y que genera el sistema alimentario y hacer pedagogía para un cambio de modelo. La segunda de las obligaciones es la de desarrollar acciones coherentes, porque parten de la premisa que si uno cree en el derecho a la alimentación y es consciente de sus implicaciones, ello exige, y utilizo palabras literales, exige cierta congruencia, por lo que se deben asumir compromisos y por tanto actuar en coherencia. Lo que supone o lo que implica, pues, tanto cambiar los hábitos como aprender a hacer las cosas de otra manera y desarrollar una relación diferente con la alimentación. Y la última, ya termino, la última de las obligaciones es la de promover la participación cívica. Los entrevistados señalan que tenemos que asumir nuestras responsabilidades porque vivimos en sociedades interdependientes y la alimentación, y este me pareció un dato interesante, está relacionado con el cuidado y el bienestar tanto individual como colectivo, como sociedad. Entonces, este elemento colectivo surge en varios de los discursos de los entrevistados y se vincula sobre todo a la obligación de participar en la vida social, lo que los politólogos denominan compromiso cívico, pero también de potenciar la dimensión política de la alimentación, es decir, ese compromiso político. Y bueno, ya para terminar, pues resaltar que los datos de estas entrevistas pues nos indican que en la actualidad conviven una gran pluralidad de acciones políticas alimentarias con características diferentes, grados variables de implicación social y de presencia en el ámbito individual y colectivo, que bueno, es uno de los ejes en torno al cual se articula el análisis y los discursos. Y bueno, que estamos ante un tipo de participación dinámica, con capacidad de evolucionar a lo largo del tiempo y de adaptarse a contextos cambiantes y sobre todo establecer puentes entre esos diferentes movimientos sociales alimentarios, incluso con los ciudadanos a nivel individual. Y bueno, los activistas alimentarios son conscientes de la necesidad de promover el derecho ampliado a la alimentación, pero solo algunos consideran que este derecho conlleva obligaciones y bueno, que estas obligaciones, el que lo sabe desarrollar, bueno, pues como veis, han entrado a un nivel de complejidad bastante interesante y se pueden identificar, bueno, pues esos 3 tipos de obligaciones, con la información, con el desarrollo de acciones coherentes y con la participación social y política. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Me puede compartir la pantalla, por favor? Voy.
momentito, a ver. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta en la sala para Carmen? Vale. ¿En casa tenéis alguna pregunta para esta investigación que está llevando a cabo el equipo de Carmen? Perdón, yo tenía una pregunta. Carolina González, ¿verdad? Sí. Me preguntaba, ¿No se te escucha, Carolina? Sí. cuando les preguntasteis a los actores, ¿ahora se me oye mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando le preguntasteis a los actores sobre las responsabilidades y hablaron sobre la necesidad de informarse e informar, entonces, ¿cómo explicaron estos actores, cómo se enfrentan al hecho de que uno de los obstáculos es la falta de... es quizá mejor si lo tecleo. Mejor en el chat y la digo. Vale, ok. Pues no pasa nada. Vale, gracias, Carolina. A ver, pues nos pregunta Carolina González, ¿explicaron los actores que afirmaron que una de las responsabilidades era informarse e informar cómo se enfrentan al hecho de que uno de los obstáculos es la falta de información veraz? ¿Dieron alguna explicación? Espera, que se me ha ido la pantalla y te estoy solo oyendo. Repítemela, la parte final. Perdona. Porque una... De la leo entera. ¿Explicaron los actores que afirmaron que una de las responsabilidades era informarse e informar cómo se enfrentan al hecho de que uno de los obstáculos es la falta de información veraz? Y segunda pregunta, al hilo. ¿Dieron alguna explicación sobre esto? Vale. Bueno, una de las cuestiones cuando se analiza el sistema alimentario, y nosotros tuvimos un proyecto sobre ello, es la gran opacidad que existe en torno a los procesos, actores, consecuencias, etcétera, y existen muchos intereses para que esa opacidad se mantenga. Entonces, como digo, claro, es un obstáculo porque no es algo neutro, sino que hay intereses para que no veamos de dónde vienen los alimentos. En gran medida, y por mi experiencia, bueno, no solo con este proyecto, sino a lo largo de otros en el análisis, bueno, con movimientos sociales alimentarios o activistas, como queramos llamarlos, una de las cuestiones que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo conocen al detalle el sistema alimentario. Tienen un mapa del sistema alimentario, como digo, de procesos, actores, causas, consecuencias, muy, muy, muy detallado. Claro, eso como lo hace, bueno, pues se informan a través de múltiples vías, leen muchísimo, hay muchos libros sobre esto. Leen muchísimo, hablan mucho entre ellos y suelen hacer también bastante pedagogía, como ellos mismos mencionaban, es decir, cuentan bastante, bueno, tú sabes dónde viene este alimento, si estás comiendo con ellos, es un tema recurrente. O sea, ellos se topan con ese problema, lo que pasa es que han ido desarrollando habilidades para saber sortearlo, pero entienden que para la ciudadanía y para promover un cambio en el sistema es un problema porque hay muchos intereses para que lo que hay detrás no se vea, ¿no? Incluso a ellos mismos les cuesta, lo que pasa es que tienen el interés en documentarse, en ir a informes, en hacer investigaciones a veces incluso ellos mismos para saber, pues, no sé, cuánto se está deforestando en el Amazonas por tal y tal empresa o quién está detrás de esa pequeña empresa que está deforestando, o de ese agricultor o de esa persona que está deforestando el Amazonas. Pues mira, es que resulta que está Nestlé o está Cargill o está... detrás de esa semilla que te venden, ¿quién está? ¿No? Pues bueno, como digo, pero reconocen, porque lo viven en primera mano, que es un gran obstáculo. Estupendo, Carmen.
La verdad es que es un tema súper interesante porque al final hay cosas que nos afectan a todos, que sea como el comer. Nada, si alguien más tiene alguna pregunta más, ¿alguien en casa? Bueno, Carmen, pues nada, pues muchísimas gracias. Muy bien, os sigo. Gracias. Bueno, pues seguimos con la última comunicación de la mesa antes de tener un pequeño descanso. La comunicación corre a cargo de María del Pilar Leal Londoño, redes de abastecimiento, desarrollo local y turismo gastronómico. Un aporte al ODS número 12, en esta idea que hemos tenido en la mesa de que, bueno, las temáticas fueran un poco pues, en torno a sostenibilidad, ODS y demás. Pues cuando quieras, María del Pilar, bienvenida. Gracias. No sé si se me escucha bien, ¿me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente y se ve la pantalla ya. Vale, es que justo he tenido que cambiar de ordenador porque me ha sacado de internet. Pero bueno, en cualquier caso, perdonad porque tengo la cámara aquí y aquí tengo la presentación, entonces estaré un poco duplicada. Bueno, pues antes que nada, nuevamente eso, pues agradecer a los organizadores por el Congreso de la Universidad de Extremadura y evidentemente también a todos los compañeros y compañeras que han presentado anteriormente porque han hecho un poco el camino en la parte conceptual, con lo cual no tendré que andar en gran medida en este sentido. No obstante, sí que vale la pena mencionar que la presentación la tenía preparada para 15 minutos, con lo cual intentaré ajustarme a esos 15 minutos o intentar un poco menos, pero bueno. Dicho esto, bueno, mi nombre, como ya lo ha mencionado, es María del Pilar Leal. El objetivo básicamente de la intervención, es decir, yo trabajo en Barcelona, con lo cual un saludo a todas las personas que están y que posteriormente verán el video. ¿Cuál es el menú un poco de la sesión? Básicamente intentaré rápidamente ahondar en un objetivo, el contexto teórico, no con el ánimo de, insisto, porque ya hay muchos temas que han salido, inclusive de desarrollo, todo lo que tiene que ver ahora mencionando el sistema agroalimentario, y aquí lo que sí que me centraré es en el concepto de redes alimentarias alternativas. Trabajaré la pregunta de investigación, el caso de estudio, la metodología, los resultados y unas breves conclusiones. Esto es un poco como el esquema de la presentación. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo ha sido el de analizar el aporte de las redes de comercialización de productos alimenticios, es decir, esas redes de intercambio de esos productos desde la producción hasta el consumo, pero los cuales se generan en el marco del turismo gastronómico, es decir, mi interés es el turismo gastronómico. En concreto, el turismo gastronómico que se puede generar en una marca turística, o sea, el caso de estudio aborda Cataluña y en la marca turística Pirineos. Dicho esto, en ese marco del turismo gastronómico me interesa también saber cuál es, si aporta o no al objetivo de desarrollo sostenible número 12, en concreto el que está vinculado a la producción y el consumo responsable. En cuanto al contexto teórico y conceptual, lamento que se ha desconfigurado aquí la presentación, pero entiendo que la estáis viendo. El concepto de redes alternativas de alimentos, es decir, ya como se ha mencionado, y lo ha mencionado antes la compañera, o sea, ha mencionado un poco, hay un descontento con un orden capitalista, unos efectos sobre la salud, una mala calidad y monotonía de la dieta que al final originan estos activistas, ¿no?, alimentarios. Generan, por tanto, unos argumentos alternativos, de acuerdo con Sánchez, esos argumentos alternativos tienen que ver pues, con centrarse en la naturaleza del alimento, centrarse en los procesos de producción y distribución y, evidentemente, conocer cuál es el origen o lugar de procedencia de esos alimentos. Por tanto, este concepto de redes alternativas de alimentos no aborda ese intercambio de cadena y de productor-consumidor, sino que es digamos, un pensamiento relacional donde se entiende que ese intercambio, en el intercambio participan diversos actores y hay una complejidad de todo ello. Por tanto, el concepto de red se asocia a un pensamiento relacional que influencia evidentemente a muchos estudios agroalimentarios. En definitiva, las redes alternativas de alimentos se pueden definir como esos, ¿no?, mecanismos, sistemas, circuitos, canales de consumo de alimentos que al final lo que buscan es ahondar, ¿no?, en esa conexión entre el productor y el consumidor, que articulan esas nuevas formas de relación. Es decir, en este concepto de redes alternativas de alimentos encontramos otros dos elementos, otros dos subconceptos que serían las cadenas cortas y los circuitos cortos de alimentación. La relación entre turismo y gastronomía, es decir, yo hablo de, me interesa conocer esas redes alternativas de alimento en el marco del turismo gastronómico. Por tanto, esa relación turismo y gastronomía, pues hay un sistema convencional agroindustrial
que genera un rechazo, una contestación, de ahí esos activistas alimentarios de los cuales hablaba la compañera antes, y entra dentro de este nuevo marco alternativo, es donde entra pues todo lo que tiene que ver con aquellos elementos que se traducen como posmodernos, naturales, frescos, movimientos slow food, temas de calidad, arraigo, cadenas cortas y demás. Es decir, dentro de ese sistema alternativo, el turismo gastronómico tiene, digamos que se acoge también a este tipo de sistema alternativo que busca una conexión entre el productor y el consumidor. Me interesa también saber si ese turismo gastronómico o esas redes alternativas que se están produciendo en el marco del turismo gastronómico podrían o podrían contribuir o no contribuir al desarrollo local de esta marca turística en concreto. Hay, previo a esto, pues se ha desarrollado una investigación previa, pero bueno, hay unos elementos asociados con el desarrollo local y regional que yo he identificado con base en diversos autores, y a partir de allí lo que hago es identificar atributos gastronómicos que encajan dentro de esos elementos de desarrollo local y regional, para luego ver si esos atributos gastronómicos que están vinculados con el desarrollo local y regional, a su vez se identifican o si se identifican o se observan en la marca turística analizada. También interesa saber si ese turismo gastronómico, si esas redes alternativas de alimentos podrían o no contribuir a ese consumo o producción sostenible y responsable, y al final a esa reducción de los impactos ambientales. La pregunta de investigación parte de cuál es el aporte de las redes generadas en el marco del turismo gastronómico al desarrollo local y cuál es ese aporte también a la sostenibilidad, específicamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. El caso de estudio, para aquellos que no conocen, bueno, Cataluña está dividida en marcas turísticas. Cataluña queda al norte de la península ibérica y por tanto una parte la limita el Mediterráneo y tiene dentro de sus otros límites geográficos el Pirineo. Dentro de esa marca turística Pirineo está a su vez subdividida en 11 comarcas, normalmente por la naturaleza del recurso territorial. Evidentemente hay un turismo rural, hay un turismo inclusive de nieve, hay una oferta de turismo en senderismo, pero cada vez más cobra el protagonismo todo lo que tiene que ver con actividades turísticas vinculadas a la gastronomía y a los productos propios de esta región. La metodología es una metodología básicamente cuantitativa, pero parte obviamente por una información secundaria y una información primaria que aborda encuestas telefónicas a 31 productores, 25 distribuidores y 22 restaurantes de la zona, además de la observación directa. Es decir, me interesaba conocer desde la producción hasta el consumo, pero en ese consumo en cuanto a restaurantes y hoteles. Es decir, no ahondé en el consumo específico de preguntarle a los turistas, sino a esa producción que se genera antes y si ellos perciben o no, digamos, esta actividad turística y cómo se comercializan sus productos. Vale decir o vale la pena mencionar que estas encuestas surgen de una base de datos de productores, distribuidores, hoteles y restaurantes que quieren formar parte de actividades en el marco del turismo gastronómico catalán. Como parte de los resultados de este análisis de las redes, aquí podéis ver, esto es un flujograma típico de producción, de conexión entre producción y consumo. Aquí he cogido simplemente un ejemplo de una de las encuestas, pero un poco para ilustrar el conjunto de las encuestas. Este es el caso de una carnicería en el Pirineo. Aquí encontramos, o les preguntaba, parte de las preguntas pues intentaba era saber de dónde procedían sus proveedores, dónde compraban sus insumos e intentar también ver si existía o no esa intención de comprar productos kilómetro cero o productos cerca de sus comarcas, si existía o no la intención de comprar insumos ecológicos o no, o cuál era ese proceso de elaboración, si era artesanal o no. Por tanto, aquí un poco para sintetizar, pero un poco para que veáis en cuanto a los resultados, el 74% de los encuestados menciona que sus proveedores provienen de comarcas o municipios cercanos. Es decir, además de esa distancia que uno podría mencionar, que puede contribuir a disminuir esa huella de carbono, también ellos hay, y ayer lo mencionaba una compañera, mencionaba hay unos valores intrínsecos que les permiten, esa identidad inclusive que les une, les permite a su vez intercambiar esos productos. Es decir, si tú eres de mi zona, y sé que también compartimos una serie de valores que son comunes, valores como puede ser propender por una sostenibilidad ambiental o por unos productos ecológicos, será más fácil ese intercambio y esa conexión de productos.
En definitiva, también a nivel, digamos, un poco de lo que mencionaban, de quiénes eran los que compraban, vemos que evidentemente la mayoría a nivel de turismo es un turismo local. Local me refiero en este caso catalán, procedente mayoritariamente de Barcelona y de Girona, que también buscan este tipo de productos que son típicos del Pirineo catalán. Lo que vemos básicamente en este flujograma es cadenas cortas, circuitos cortos de comercialización, producción e intermediación. Cuando en los resultados referentes al turismo gastronómico y al desarrollo local, aquí sí que como mencionaba antes un poco en ese contexto teórico, pues hay unos elementos asociados al desarrollo local y regional comunes en referencias en la literatura científica. Hay unos atributos gastronómicos que yo identifico a partir de una investigación realizada en el 2013, bueno, durante la tesis doctoral, y posteriormente lo que hago en la marca turística es identificar esos atributos, si los puedo yo observar en cada uno de esos aspectos de las marcas turísticas. Dicho esto, si por ejemplo un elemento asociado al desarrollo local y regional es holístico, es un elemento holístico, es decir, debe servir a todos los actores de un territorio determinado, en el caso de esta marca turística evidentemente hay productores, comercializadores, restaurantes y a nivel gastronómico restaurantes estrella Michelin. No porque sean estrella Michelin, pueden desarrollar a nivel o dinamizar el territorio. Pero sí que es interesante que este tipo de restaurantes Michelin sí que también ahondan y buscan productos locales, kilómetro cero, productos también que sean muy autóctonos y que preserven inclusive la biodiversidad de ese territorio. A nivel de usar recursos endógenos, que sería este segundo elemento, el atributo gastronómico que tiene que ver con asociaciones gastronómicas, es decir, que son de base, que son asociaciones creadas por la gente para promover productos de la zona. En esta marca en concreto, pues encontré una asociación gastronómica que lo hace. Hay otro atributo, y no voy a describirlos todos, pero sí en el tercero que tiene que ver con, debe evitar la tensión ambiental y social, y aquí pues uno puede encontrar si existen o no, por ejemplo, denominaciones de origen protegidas, o si existe o no producción ecológica o marcas de calidad que propenden por una producción artesana y única y biodiversa, es decir, que mantengan la biodiversidad de esos productos. Se puede observar en el caso de esta marca turística. En cuanto a los atributos del desarrollo local, también nos dicen pues, que sea importante una mayor participación de la sociedad. Hay ferias y eventos. En el caso de la marca turística, hay un programa que está en Cataluña, que digamos que se presta de un programa francés que es Bienvenidos a la Granja, y en este programa pues el productor tiene la posibilidad de abrir su granja a turistas o a personas locales que estén interesadas en conocer esos procesos de producción. En el marco de turismo gastronómico hay evidentemente este turista interesado por visitar una granja sería parte del turismo gastronómico si esa motivación principal ha sido, al desplazamiento, ha sido visitar esa granja en concreto. Y obviamente entra también el concepto de que debe pernoctar. Pero lo que encontramos que evidentemente en esta marca turística esos atributos de una u otra manera se podrían o se observan, ¿no? También hay ferias y eventos que son promovidos a nivel alimentario, ¿no? Es decir, que cobran un papel importante. Los resultados relacionados con ese turismo gastronómico, con esas redes alternativas y si aportan o no a ese objetivo de desarrollo sostenible número 12, en lo que tiene que ver con la producción sostenible, pues se observa que hay productos, por ejemplo, como la ternera ecológica de los Pirineos, las cervezas y quesos artesanales o ecológicos, constituyen evidentemente parte de esa oferta de la marca turística a nivel territorial. Estos productos sin duda resultan atractivos para los turistas interesados en la gastronomía, que en muchos casos, y esto también resultado de las encuestas y también de algunos, bueno, de relación de preguntar directamente en los establecimientos, también los compran o los suelen usar como souvenir. Los preguntan, los compran, los identifican. La existencia, tenemos en esta marca turística una de las ferias agroalimentarias más antiguas de Europa, que data de 1048. Esta feria alimentaria en los últimos años se ha convertido en una feria, en un escaparate muy interesante para la producción, la promoción y la venta de productos ecológicos y productos locales. Y a nivel de consumo sostenible vemos también que como resultado del análisis pues se observa también un interés de esos turistas, insisto, procedentes especialmente de Barcelona y Girona, por ese consumo de productos propios de la región, pero especialmente productos cárnicos y lácteos. Más del 70% de los productores, en cuanto a la reducción del impacto
vemos que compran sus insumos en los municipios cercanos a su lugar de producción, por tanto aportan a la reducción de la huella de carbono de los productos. Las indicaciones geográficas protegidas aportan sin duda a la preservación de esas razas autóctonas, como es la ternera de los Pirineos, preservando así la biodiversidad y aportando ese equilibrio ecológico de ese entorno. Y ya lo que tiene que ver con las conclusiones, partiendo de esa pregunta de investigación de cuál es el aporte de esas redes generadas en el marco del turismo gastronómico, cuál es ese aporte al desarrollo local y a la sostenibilidad, vemos que el concepto de redes alternativas pues, permiten, insisto, entender la complejidad de actores y de valores inclusive que intervienen a la hora del intercambio. Es decir, no solamente hay un valor económico en cuanto al precio, sino que empiezan a configurarse otro tipo de valores como puede ser la identidad, el sentido de pertenencia al territorio y ese tipo, digamos, de elementos que se incorporan al concepto de redes alternativas, pues también nos permiten ahondar y entender que evidentemente la marca o el territorio cuenta con unos elementos, unos atributos gastronómicos orientados al desarrollo local y regional, es decir, que pueden contribuir a una dinamización territorial, que pueden aportar a una producción y a un consumo responsable, desde la producción e inclusive a ese interés por parte de esos turistas que compran estos productos por esa tipología de productos, ecológicos, kilómetro cero, de proximidad. Y lo que vemos básicamente, siento mucho que se haya desconfigurado la presentación, pero bueno, en cuanto al objetivo, que preguntaban cuál es ese aporte, el concepto de redes alternativas, insisto, que permite entender esa complejidad. El turismo gastronómico, en el caso de los Pirineos, puede aportar al desarrollo local, pero se requiere un incremento en el número de agentes partícipes en el desarrollo de actividades gastronómicas. Es decir, se identifica por un lado que hay unos elementos que pueden contribuir al desarrollo local y regional, pero que evidentemente a veces hay una desconexión entre departamentos de agricultura y ganadería y los departamentos turísticos a nivel, digamos, institucional. Es decir, falta un poco de conexión y comunicación entre estos departamentos de cara a promover de una mejor manera esta relación. La marca turística Pirineos pone en poco valor en muchos casos esos productos gastronómicos, especialmente desde el punto de vista turístico. Es decir, hay actividades turísticas que se promocionan, pero no se ponen en valor la ternera ecológica de los Pirineos, sino que tienes que entrar y ahondar mucho más para poderlo encontrar, ¿no? La actividad gastronómica observada sin duda puede aportar un mayor incremento en la producción y el consumo sostenible, pero insisto que se requiere un mayor trabajo entre esos departamentos y entre esas áreas de turismo rural y de turismo y la parte agrícola y ganadera. Y con esto creo que me he pasado un minuto, pero entre que se me ha desconfigurado la presentación y me he quedado sin internet, pues he tenido un poco que correr. Mil gracias por vuestro tiempo y aquí tenéis pues la presentación. Gracias. María del Pilar, no te preocupes, está estupendo. Bueno, en realidad tengo que agradecer a todos los ponentes porque todo el mundo se ha ceñido muy bien al horario. Nos quedan incluso 5 minutitos y Carmen Lozano ha levantado la mano. Entiendo que para preguntar. Sí, hola Pilar. Mi duda iba en torno al cuadro con los indicadores, no sé si quieres ponerlo. El tercero de ellos... Espera, voy a compartir, que había dejado de compartir. Sí, porque si no... Vamos, yo me acuerdo más o menos, pero no voy a ser tan exacta. A ver si... Un momento. Ahora, ¿veis mi pantalla ahora, verdad? Sí. Vale. Sí, yo sí. Bueno, Vale, sí. En este del equilibrado, cuando se dice que tiende a evitar o debe evitar la tensión ambiental y social, claro, a mí me choca un poco que estén ahí metidas, que estén, bueno, pues indicaciones geográficas y otros tipos de sellos de calidad, si no has contemplado, porque muchas veces estos sellos, claro, son bien club y tienen unos mecanismos de exclusión. Claro, es decir, el que está dentro, estás dentro porque cumples unos requisitos que alguien ha dicho que son estos, o determinadas razas ganaderas y demás, es decir, se han establecido unos criterios de especificidad y eso deja fuera a mucha gente. Total. Y hay muchos casos de conflictos entre los que están en la DO y no, pero por ejemplo, donde yo hice la tesis, en el mismo territorio y con el mismo producto, porque muchas veces si es de otro producto no hay tanta competencia, en torno al aceite había una competencia entre los aceite ecológico versus aceite de denominación de origen, ya con el tiempo consiguieron crear espacios de confluencia, pero muchas veces no sé si, o sea, en qué medida aporta lo de... O sea, que me choca un poco ver lo de equilibrado
Sí, te entiendo. En el caso, digamos, del número 3 que mencionas tú, equilibrado, es decir, en cuanto a empresas, de aquí, digamos, en concreto me centro en lo que es debe evitar la tensión ambiental. Es decir, en cuanto a lo social, se compensa con otro tipo de elemento, como puede ser el sociocultural, que tiene que ver con ferias y eventos, que están relacionados más con la participación y la dinamización social de elementos, de ferias y eventos gastronómicos, es decir, donde la parte social tiene un mayor protagonismo. Evidentemente, la parte de equilibrado, yo me centro, por ejemplo, en empresas artesanas o en indicaciones geográficas protegidas, donde aquí sí que, de acuerdo a los requisitos catalanes, sí que se busca eliminar o disminuir una tensión ambiental, es decir, se busca que sean, bueno, como las denominaciones geográficas protegidas, no todas, pero aquí en concreto, hay una serie de requisitos también que vienen de la normativa europea, que vienen de la normativa española y a nivel, digamos, catalán, donde sí que se busca o se propone por unos elementos de sostenibilidad o criterios ambientales. Es decir, tal vez es en este equilibrado, igual cuando pongo debe evitar la tensión social o ambiental, esto es a nivel, digamos, de referencias bibliográficas. Y desde un punto de vista bibliográfico te dan, o sea, se identifica que existe. Pero evidentemente puede uno pensar, debería quitar de igual la parte social, puede uno pensar que evidentemente las denominaciones geográficas protegidas son excluyentes o pueden generar inclusive tensiones sociales, ¿no? Que es un poco a lo que vas. Pero lo que he intentado es compensar con otros atributos gastronómicos a nivel social que sí que se incorporan o que son más evidentes, como puede ser las ferias y eventos o los colectivos de cocina o las asociaciones gastronómicas, que pueden incluir también esta parte más social, que pueden contribuir evidentemente al desarrollo económico, desarrollo local, perdón. Vale, bueno, sí, yo incluiría a lo mejor términos como fomento del patrimonio, revalorización de la cultura, es decir, eso sí entraría dentro de lo socio de esa, bueno, fomentar lo social y cultural, sí. No sé si te refieres a esos términos, pero bueno, no es que cualquiera que haya trabajado estos temas le va a chocar mucho la atención porque hay mucha literatura sobre estas estrategias como mecanismos, que en el fondo son mecanismos de exclusión. Si te quieres diferenciar, solo unos pocos pueden estar ahí. Forma parte del sistema, ¿no? Entonces, bueno. Vale, sí, gracias. Pero bueno, no, que gracias Ya quedó la duda. Claro, es que al estar también tan conciso todo, pues uno no se hace idea de la complejidad del asunto, ¿no? Sí, además también piensa que todo este tipo de literatura es más desde un punto de vista, y aquí es igual, de la que me baso es un punto de vista geográfico y no tanto social, con lo cual los autores en los cuales yo hago referencia a esos elementos asociados al desarrollo local y regional parten desde un punto de vista más geográfico de planificación territorial y no tanto se centra en la parte social, que puede ser esto que puede chocar también. Vale, gracias. A ti. Genial. Además está muy bien, ¿no? Porque estos espacios son para esto, para discutir y para apreciaciones. No sé si hay alguna pregunta más. Tenemos a lo mejor un minutillo. Corrí mucho entonces. No, por eso decía preguntilla, utilizar el diminutivo de forma premeditada. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues si no hay preguntas, acabamos la mesa con una precisión germánica, nadie lo esperaba, son justo las 11:10, que es la hora de finalizar la mesa. Bueno, recordar simplemente que todavía nos quedaría una segunda mesa, tenemos ahora un espacio de descanso de media hora hasta las 11:40, luego nos queda la mesa final y ya el cierre del congreso, y vuelvo a recordar de nuevo, aunque lo haremos por correo electrónico, que todas las sesiones están grabadas y las subiremos al canal de YouTube al efecto. Y nada, muchísimas gracias por la participación, una mesa interesantísima, la verdad. Y nada, seguimos en contacto y muchísimas gracias. Gracias a todos. Venga.